Eso es la palabra que Dios nos ha dado en perdón, Juan 12:26. El servicio a Dios, servir a Dios es un privilegio. Es un privilegio que no todo el mundo lo tiene. Cuando servimos a Dios, le expresamos nuestro amor. Y en agradecimiento por habernos salvado y perdonado. El servicio a Dios es una forma de adoración, sirviendo a Dios y a nuestros hermanos, mostrando nuestra gratitud por todo lo que Dios nos ha dado. A nosotros nos gusta compartir todas las bendiciones y todo lo que hemos aprendido, todo lo que Dios nos ha dado. Y por eso le damos un buen servicio a nuestro Señor Jesucristo. Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, qué hermoso. Amén. Si alguno me sirve, sígame. Si nosotros los que le servimos tenemos que seguirle. Y donde yo estuviere, mire, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mire qué promesas tan hermosas. Por eso es que tenemos que servirle a nuestro Señor y obedecer la palabra de nuestro Señor, que Él dice muy claro: si alguno me sirve, si alguien, Él no obliga a nadie. Si alguien me sirve, sígame. Esa es una promesa que nuestro Señor nos dio a nosotros. Sígame. Amén. Y donde yo estuviere, qué hermoso es cuando esté nuestro Señor, la presencia de nuestro Señor Jesús, ahí estemos nosotros. Amén. Eso es hermoso. Allí también estará mi servidor, que somos nosotros. Sí, Señor. Y eso es lo que tenemos que nosotros perseguir y buscar y anhelar todos los días de nuestra vida. Y mi Padre le honrará. Qué es hermoso eso, qué hermoso. Servir a Dios implica un compromiso de seguirle y obedecerle de todo corazón. Amén. Nosotros tenemos que servirle a nuestro Señor con transparencia, de todo corazón, no fingimiento, amén, sino de todo corazón. Ese es el compromiso que nosotros debemos de tener todos, de seguirle a Él. Por eso dice en Romanos 12:11. Voy a leer en la pantalla porque cuando dice en Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, oiga, póngale pues claro lo que dice, en lo que requiere diligencia, es atención, ponerle mucho compromiso a lo que nosotros vamos a hacer, una diligencia, es un compromiso muy serio con el Señor, no perezosos, sino fervientes en el espíritu, que todo lo que nosotros hagamos para nuestro Señor Jesucristo sea de gozo, ferviente en el espíritu, sirviéndole al Señor. Porque así como nosotros tenemos ese compromiso trabajando, nosotros nos vamos, así sea enfermos, en la situación mía, cojeando, arrastrando, así vamos. Pero tenemos que cumplir. Ahora más con la diligencia en el Señor, con el servicio al Señor, con el compromiso con el Señor. Así sea que tengamos lo que tengamos, no dejemos de venir, que así como le cumplimos al mundo, así más que todo a nuestro Señor, fervientes, como dice, con diligencia, no como perezosos, no poniendo un pretexto. ¿Qué tal que si todos le pusiéramos un pretexto, que yo no, que me duele la cabeza, no, es que va a llover, no, es que eso no le agrada al Señor? Pero cuando nosotros somos diligentes, no perezosos, fervientes en el Espíritu, eso nos llena de gozo venir a la presencia de nuestro Señor y damos un buen servicio a nuestro Señor.
y Él se agrada de todo lo que nosotros le hacemos con amor, con alegría, con gozo. Sirviéndole al Señor es lo más hermoso que podemos nosotros hacer. El servicio a Dios se debe hacerse con pasión, con una compasión, con gozo, con alegría, no con una necesidad, no por una obligación, no por un cumplimiento así superficial, sino con compasión, con entrega total, con un corazón dispuesto, impulsado por el amor y la gratitud que nuestro Señor Jesucristo nos da. Él entregó, nuestro Señor Jesucristo entregó todo por nosotros. Debemos servirles con todo nuestro ser también, porque Él se despojó de todo por amor a nosotros. Entonces nosotros debemos de hacer lo mismo. Debemos de servirle con todo nuestro ser, con alegría, con gozo, con sufrimientos, porque el Señor cuando nos llamó, cuando a mí me llamó, que como les conté ahorita, que empezamos a ir buscando dónde congregarnos, dónde ir a darle el agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo. Él nos sacó de una amargura, de un confort, de una incertidumbre, de un vivir sin ninguna esperanza. Pero nos dio, nos puso en nuestro corazón de anhelar, buscar dónde reunirnos. Y era tanto el gozo y la alegría que nos daba de buscar su presencia que nos mandó hasta Boston. Si fuéramos perezosos, decía, eso va tan lejos, seguiríamos buscando aquí. Pero mire el Señor cómo es tan bueno. Por eso Él es lámpara a mis pies y lumbrera a nuestro camino y nos llevó hasta donde teníamos que ir. No fuimos impulsados buscando que una religión que se acomodara a nuestros caprichos y a nuestras necesidades, no, porque nos pusimos a su voluntad y Él nos llevó y el Señor es tan bueno que mire, nos trajo en este siervo y aquí nos tiene. Y hemos vivido con mucha alegría, mucho gozo y hemos disfrutado todas las enseñanzas que nuestro Señor nos ha dado, con esta familia tan hermosa que Él nos ha regalado, nos ha prestado para que nos dé las enseñanzas y para con un gran ejemplo con los hijos, para los hijos de nosotros, para los nietos, que es un gran ejemplo que ellos nos han dado. Mire las bendiciones de Dios como son de buenas. Nosotros somos tan llenos de bendiciones de Dios que no catamos, no las comprendemos, no las entendemos. Las venimos a ver a largo plazo. Pero cuando somos diligentes y buscamos de la presencia de Dios, vamos viendo tanta bendición de Dios y el por qué nos tiene nuestro Señor donde estamos. Y que vamos como la luz del día, en aumento, hasta que el día es perfecto. Eso es lindo cuando nosotros comprendemos todas las bendiciones de Dios y el propósito del servicio a Dios. Que seamos transparentes, con alegría, con gozo, no fingiendo. Hay muchas cosas. En el Salmo 100, versículo 2. Démosle una alabanza a nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 102 dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Nosotros tenemos que servirle con alegría, como les decía ahora, no venir por una obligación, por un compromiso, por cumplir, no. Servid a Jehová con alegría, venid aquí ante su presencia. Cuando estamos en nuestros hogares también, postrarnos ante su presencia con alegría y gozo. Amén. Y ante su presencia con regocijo. Qué hermosa es la palabra de Dios. Somos llamados a servir a Dios con alegría y gozo. Eso es una actitud cuando servimos a Dios o a nuestros hermanos de la fe. Amén. Que nosotros podamos compartir con alegría ante Dios y ante nuestros hermanos en la fe. Eso es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, que nos reunamos, nos congreguemos en los hermanos juntos y en armonía, en el nombre de Jesús, para poder compartir todas las bendiciones que hemos recibido de Él
lo que hemos vivido, lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido y lo que nos llena de gozo. Dice en Salmos 2:11. Salmos 2:11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. No es con miedo, no es con pánico, no, con reverencia, con amor. Amén, amén. Servir a Jehová con temor y alegraos con temblor, temblor. No es un temblor de nervios ni de espanto, sino con gozo, alegría y que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de Él. Ese es, al servir al Señor reconocemos su santidad, su grandeza y su poder. Cuando le servimos de corazón, reconocemos su santidad. Reconocemos que alejados de Él nada somos. Reconocemos que sin Él no tenemos nada. Con Él lo tenemos todo. Reconocemos que su santidad y su poder es lo máximo para nuestras vidas. Es lo que más anhelamos y deseamos tener todos nosotros, no solamente uno que el otro, que no, que todos deseamos tener ese gozo y reconocerlo en su santidad y en su grandeza y en su poder. Él merece ser servido, alabado y adorado, porque Él es el Todopoderoso. Él es nuestro Señor, nuestra guía. Él es el todo en nuestras vidas y Él necesita, Él se merece ser servido, alabado, adorado. Nuestro servicio a Él debe ser hecho con una ofrenda humilde y reverente. Nosotros todo lo tenemos que no ser con altivez ni orgullo, sino reverente Amén. y humildemente. Amén. En 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Esta recomendación nos la da el apóstol Pablo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El apóstol Pablo sabía que todo lo que él hacía en el Señor no era en vano y por eso nos da esa recomendación que hagamos todo. Así, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. No, no menguar, sino crecer en el Señor. Estar fortalecidos en el poder del Espíritu Santo que Él nos ha dado a nosotros, a cada uno de nosotros. El Señor nos dio el Espíritu Santo para que con el poder del Espíritu Santo que nos dio a nosotros, haga conexión con el Espíritu Santo de Él y nosotros podamos estar firmes y constantes, porque no es un día sí y un día no, que yo no voy a ir hoy, pero que mañana sí voy. No, estar firmes y constantes, como les dije yo ahora, que para ir al trabajo sí sea arrastrando vamos, pero tenemos que cumplir. Y siempre con las cosas del Señor le sacamos disculpas, sacamos pretextos, somos perezosos, somos inconstantes, pero mire lo que nos dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y eso lo tenemos seguro nosotros. Que todo lo que hagamos para el Señor, con fe, con el amor y con todo, eso no es en vano. Por eso nos llena Él siempre de bendiciones, que como les dije ahorita, que no, nosotros no lo vemos, pero a lo largo vemos las bendiciones tan grandes que hemos recibido. Y a veces yo soy uno que a veces digo, tan desagradecidos que somos, Señor. Perdónanos, Señor, porque tanta bendición que hemos recibido de ti y nosotros tan perezosos, tan ingratos con sacando disculpas para servirte, para alabarte, Señor. Entonces, por eso el apóstol Pablo, mire las palabras tan hermosas, las recomendaciones que nos dan, que nos aviva, que sigamos, que no seamos, sino que estemos firmes siempre en el Señor.
Ningún trabajo hecho para el Señor es en vano. Todo lo que hagamos para el Señor es bueno, es agradable, es perfecto. El Señor nos recompensa con todo. A su debido tiempo veremos el fruto. Cuando le servimos al Señor vemos el fruto. Vemos que el Señor nos da salud, fuerzas, Amén. nos da un trabajo bueno, Amén. Él nos da vida espiritual, nos da fortalecimiento espiritual, nos da gozo, paz, alegría en nuestros corazones. Así vengan los problemas, así vengan las situaciones. Nosotros como que eso no es nada para nosotros. Pero cuando estamos débiles en el espíritu, todo eso nos mengua y nos lleva como a un conformismo, como a unirnos ya al mundo, a decir que no, pues de nada sirve yo ir a la iglesia, diezmar, estar en el servicio en la iglesia, para que vea cómo estoy pasando. Pero cuando Dios nos da ese conocimiento y ese entendimiento que todo lo que llegue a nuestras vidas tenemos que aceptarlo, sea bueno, sea malo, pero nunca menguar y estar firmes. Siempre seguir en los caminos del Señor y no bajar la guardia, porque ahí coge fuerza y ventaja el enemigo y ahí sí nos acaba de hundir. Pero cuando a su debido tiempo veremos el fruto, perseveremos en nuestro servicio a Dios manteniendo nuestra mirada en Él, Amén. no en los problemas, no en las situaciones, no en los fracasos, como muchos, o lo que está en moda ahora, los divorcios, que no se ponen de acuerdo, las discusiones con los hijos, las violencias, las peleas que hay en los hogares con hijos, con los padres, con las madres, todo esto. Pero siempre nosotros tenemos que tener la mirada en Él. Y yo doy gracias a nuestro Señor por todas esas bendiciones que me dio. ¿Qué sería de mí si no hubiéramos buscado de la presencia de Dios? Amén. Si nos hubiéramos llenado en ese tiempo, esa iglesia no me gustó, eso allá no, mire que no nos gustó y ir a Chelsea, no, qué pereza. Pero mire Dios cómo es de bueno, cómo nos lleva. Él siempre nos lleva de su mano poderosa a los buenos caminos y a los buenos propósitos, los buenos deseos de Él para con nuestras vidas. Porque nosotros como seres humanos somos débiles. Buscamos un pretexto, buscamos alguna disculpa. Cualquier cosa nos llega y la tomamos como de agrado y que como que sí, que esa es la razón. Pero mire, tenemos manteniendo nuestra mirada siempre en Él y Él nos va a dar la fortaleza que necesitamos nosotros. Aleluya, sí, Señor. Eso es lo hermoso de nosotros no bajar, sino que seguir creciendo en el Señor. Amén. Cuando vengan los problemas, Señor, en tus manos pongo todo esto. Amén. Y pedirle a nuestro Señor Jesucristo, aunque débil soy, la carne es débil, como dice el dicho hoy, pero nosotros tenemos que seguir y buscar de la presencia de Dios, y más en estos tiempos que las cosas están difíciles. Démosle una alabanza a nuestro Amén. Señor. Aleluya. Y gracias a Él estamos, por las bendiciones y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo estamos. Podemos ver tanta silla vacía, pero nosotros somos los valientes. Mire, que estamos aquí a pesar de todo, del tiempo, el clima, el cansancio, los problemas, las situaciones, todas las cosas que van llegando. Colosenses 3:23 y el 24. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Mire qué hermoso. Todo lo que vamos a hacer nosotros lo tenemos que hacer de corazón, de gozo, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo para el Señor, como decía la hermana ahora leyendo el versículo, que todo lo hagamos para agradarlo a Él, no para quedar bien con la gente, no para demostrar lo que no somos, sino que agrademos es a nuestro Señor, que Él es el que nos va a probar, Él es el que nos va a dar, como dice el veredicto final. Los hijos de Dios debemos hacer todo como para el Señor, no para la gente
De esa forma daremos siempre lo mejor y de buena gana como ofrenda y servicio a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Agradar al Señor y como ofrenda de servicio a Dios. Mateo 25, 37 al 40. Mateo 25, 37 al 40. Amén. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? Siguiente. Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, siguiente. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo que cuando hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Por eso es que el Señor aquí nos dice que tenemos que compadecernos del más. Que si nosotros tenemos un plato de comida y el otro no tiene, darle. Si nosotros tenemos un abrigo y el otro no tiene, darle. Que todo eso lo ve nuestro Señor. Una necesidad, darle la mano. Porque aquí dice el Señor que cuando le diste un vaso de beber a aquellos, me lo hiciste a mí. Aleluya. Cuando lo visitaste a la cárcel. Por eso esas obras de la cárcel es tan bonita, hermanos. Ir a visitar los presos. Eso lo tenía mi suegra por muchos años. Ella visitaba la cárcel y ella le agradaba porque eso era muy bonito visitar los enfermos, los de las cárceles. Y dice el Señor que aún un vaso de agua que le demos a un necesitado, el Señor se agrada de eso, porque eso se lo hacemos a Él. Cuando servimos a los demás, tengamos un corazón dispuesto que busca oportunidades para ayudar y bendecir al prójimo en el nombre del Señor y para su gloria. Todo lo que nosotros tenemos que hacer en una oportunidad de ayudar al más necesitado, hagámoslo en el nombre del Señor para su gloria. Primera de Corintios 4:1. Primera de Corintios 4:1. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Oiga, qué hermoso. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. Tenemos que servir a nuestro Señor Jesucristo. Y administradores de los misterios de Dios. La palabra de Dios es muy hermosa, que Él nos enseña a todos estos conocimientos para servirle al prójimo. Cuando la estudiamos y la atesoramos en nuestros corazones y la tenemos, la hacemos por obra. Dice, el servicio a Dios seremos su especial tesoro. Malaquías 3, 17, 18. El servir a Dios seremos su especial tesoro. Somos, cuando le servimos al Señor, nosotros somos un especial tesoro en las manos del Señor. Dice, Malaquías 3, 17, 18. Alabado sea tu nombre, Padre Celestial. Dice, y serán para mí especial tesoro, oiga. Y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sí oye el que lo dice? Lo ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe y los perdonaré. Oiga, qué hermoso. Cuando Él va a actuar con nosotros, que somos su especial tesoro, Él actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve.
el 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Oiga, ahí hay problemas. Para el que no le sirva a Dios, el que le sirve a Dios va a ser recompensado. Aleluya. Servir a Dios nos da la potestad de decirle al adversario, o sea, al enemigo, a Satanás. En Lucas, dice, perdón, al adversario Satanás, vete de mí, que a mi Señor solo adoraré. Cuando nosotros seamos tentados o provocados por el enemigo que es Satanás, tenemos que decirles estas palabras que le dijo nuestro Señor cuando él fue tentado por él, que dice, vete de mí, que a mi Señor solo adoraré. Mire, entonces os volveréis. No, ese no es. Perdón. Lucas 4:8. 4:8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y eso es lo que estamos nosotros, sirviendo solamente a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ser recompensados cuando cumplamos esta labor con Él. Amén. Pero sin desmayar, sin faltar, sin, como dice, no siendo perezosos. Busquemos agradar a Dios y a los hombres. Gálatas 1:10. Buscamos pues agradar a Dios o a los hombres. Gálatas 1:10. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Si nosotros agradamos a los hombres, no somos siervos de Dios. Entonces tenemos que buscar servirle a nuestro Señor Jesucristo para poder agradar a los hombres. Porque a veces agradamos a los hombres también es por la forma de ser nosotros. Porque si nosotros somos agradando al hombre, al ser humano, al de la calle, aceptándole una ida a la casa, una fiesta, aceptándole cualquier cosa, le estamos agradando a él, pero estamos en contra de Dios. Entonces es mejor agradar a Dios. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Entonces por eso no podemos agradar a los hombres aceptándoles cosas que no son para la vida cristiana de nosotros, sino primeramente a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Por encima de todo tenemos que agradarlo a Él, porque Él fue el que dio su vida por nosotros, Él fue el que nos perdonó, Él fue el que nos salvó, Él fue el que nos rescató, Él fue el que nos dio la vida. Y los hombres no buscan sino destruirnos, porque hay gente que es muy envidiosa cuando nos ven sirviéndole al Señor. Buscan, bueno, ellos no son ellos, son el enemigo los usa a ellos para podernos desenfocar de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Que siempre nos dicen a veces, pero ¿por qué sirve usted? ¿Por qué va tanto a esa iglesia? Y mire usted cómo vive. O vea que usted no progresa, usted siempre es el mismo. Si yo lo escuchara y lo agradara, miren el lío que yo me meto. Ya no sería siervo de Cristo, ya dejaría de ser siervo de Cristo. Pero para nosotros todos, lo primordial es servirle a nuestro Señor Jesucristo, por encima de todo. Servir a Dios es considerar cuán grandes cosas Él ha hecho por nosotros. Ese es el orgullo, o esa es la felicidad de nosotros servir y agradar a nuestro Señor Jesucristo. De considerar todas esas cosas grandes y hermosas, todas esas bendiciones que hemos recibido de Él. En 1 Samuel 12:24. Ahí nos da la explicación sobre las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. 1 Samuel 12:24. Gloria a Dios.
Dice, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho Él por vosotros. Aleluya. Eso es lo que tenemos que considerar nosotros, las cosas bellas que Él ha hecho por nosotros. Servir a Dios no es hacernos más grandes que otros. Eso lo encontramos en Mateo 20, 26, 28. Mateo 20, 26. Servir a Dios no es hacernos más grandes que otros. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El otro, que sigue. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El otro. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí oye? Que nuestro Señor no vino para ser servido, sino para servirnos. Y Él dio la vida en rescate por muchos. Y esa es una de las bendiciones muy grandes que hemos recibido de nuestro Señor. ¿Quién da la vida por otro? Amén. Nadie la da. Nuestro Señor Jesucristo es un gran ejemplo que Él nos ha dado. Servir a Dios sirviendo de buena voluntad como a Dios y no como a los hombres. Efesios 6, 6. Efesios 6, 6 y el 7. Servir a Dios sirviendo de buena voluntad. Nosotros tenemos que servirle a nuestro Señor de buena voluntad, con gozo, con alegría. Dice, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y el 7. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Primero que todo tenemos que servirles a nuestro Señor. En Josué 22:5, servir a Dios es amor, es amar a Jehová vuestro Dios y que andemos en sus caminos. Josué 22:5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Si ve todo lo que dice que tenemos que servirle a nuestro Señor con todo vuestro corazón y que andéis en sus caminos y que guardéis sus mandamientos y sigáis y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. No tenemos que servirle a nuestro Señor, sino de todo corazón y con toda nuestra alma. En Josué, en 1 Corintios 3:9, dice, servir a Dios somos alabanza de Dios. Está en 1 Corintios 3:9, sí. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Mire todo lo que somos nosotros en la presencia de Dios. Todo lo que nosotros alcanzamos a ser cuando le adoramos a nuestro Señor Jesucristo. Esos privilegios no nos los da sino nuestro Señor, el Rey, el Todopoderoso. Dice Deuteronomios 13:4. Servir a Dios es guardar sus mandamientos y seguirle y servirle. No. Deuteronomio 13:4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a él serviréis y a él seguiréis. Mire, ¿a quién? A nuestro Señor.
Tenemos que servirle y seguirle solamente a Él. No dejarnos llevar por otros que prometen muchas cosas en esta vida, pero es perdición. Por eso hemos creído en nuestro Señor, que dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. En pos de Jehová, nuestro Dios andaréis. A Él, solamente a Él temeréis. Y guardaremos sus mandamientos y escucharemos su voz. A Él, a Él. Y a Él serviréis y le seguimos. Que eso es lo que estamos haciendo. Le estamos sirviendo y le estamos siguiendo porque hemos creído en Él. Y le hemos escuchado a Él. Y le hemos obedecido a Él. Entonces ahí no hay pérdidas, ahí no hay disculpas de que nos vamos a dejar llevar por otros vientos o sondas, como dice la palabra de Dios, sin sentido. Deuteronomio. Ahora viene Romanos 12:1. Servir a Dios es presentar vuestros cuerpos en sacrificio al servicio de Dios. Oiga, qué hermoso. 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, oiga, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es el centro de nuestra atención es nuestro Señor Jesucristo. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el motivo que nosotros tenemos de buscarlo a Él. Por eso el apóstol nos dice, así hermanos, él nos suplica, Él nos dice, le ruego, por las misericordias de Dios, porque Él sí tenía, Él estaba centrado en lo que era, tenía muy seguro lo que él sabía de Dios. Así hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ese es el anhelo de todos nosotros los que estamos aquí, buscar a nuestro Señor, que es nuestro culto racional, es el que nos da el entendimiento, la sabiduría y el gozo, la paz, todo lo que nos llena a nosotros está en el Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, segunda de Timoteo 3:16, dice, el servir a Dios es enseñar y corregir en justicia. Alabado sea tu nombre. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Mire cómo nos lo aclara muy bien. Todas las escrituras es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces el que quiera desviar es porque, no sé, pero está muy clarito. Toda la escritura es inspirada por Dios, ahí no hay pérdidas, está inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, que eso es lo que nosotros aprendemos por nuestro pastor, que él nos enseña, nos explica muy clarito. Es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ese es lo más hermoso. Deuteronomio 10, 12, 13. Deuteronomio 10, 12 y 13. Amén. Servir a Dios es temer a Dios para andar en su camino y ser prosperado. 10, 12, 13. Ahora, pues Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temáis a Jehová tu Dios, que andéis en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Qué hermosa. Sigue el 13. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Si oye, pues lo que vamos a recibir si le aceptamos y obedecemos todos los estatutos que él prescribió, para que tengáis prosperidad. Y todos prosperamos en los caminos del Señor. Nunca menguamos. El mundo sí nos ve que menguamos y que no pasamos. Pero es que la mirada está puesta en nuestro Señor Jesucristo nosotros.
lo que ellos no entienden. Ellos tienen un velo, están tapados, están ciegos. Pero nosotros con todo esto, Dios nos abre el entendimiento. Y a pesar, como les dije ahora, que las circunstancias y los problemas, las situaciones, todas las angustias, todo lo que nos da este mundo, encontramos ese paz y ese gozo porque hemos creído, todo va a ser próspero en nosotros, todo es prosperidad, prosperidad en nosotros, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. En Josué 24:14. Servir a Dios es quitar todo de vuestras vidas, todo lo que no nos deja servir a Dios. Mire, en Josué 24:14 dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿A quién tenemos que servir? A Jehová, nuestro Señor. Ahí no hay de que hay otros dioses, porque en nuestros días de hoy los dioses es el trabajo a veces, el dinero que más ganamos, que porque nos dieron otro trabajo, pero no podemos asistir a la presencia de Dios. Y es mejor, como dicen los salmos, un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces, por eso nosotros tenemos que analizar, porque Dios nos da ese entendimiento y esa sabiduría de comprender las escrituras, de desechar lo bueno que para nosotros, lo malo que para nosotros es bueno a veces, lo del mundo, y buscarlo, a veces lo malo es bueno. Entonces nosotros tenemos que distinguir entre lo bueno y lo malo, y lo bueno para nosotros, ¿qué es? Estar en la presencia de Dios. Ser llenos del poder del Espíritu Santo y ser llenos de la palabra de Dios, que es la que nos ayuda, nos da todo lo que hemos leído, nos redarguye y nos da sabiduría, entendimiento y distinguimos todo y desechamos lo malo y aceptamos lo bueno. Dice Éxodo 23:25. Servir a Dios tendremos muchos beneficios, nos quita enfermedades y no faltará nada el pan de diario en nuestros hogares. Y eso sí, todo lo tenemos por hecho. Nunca nos acostamos con hambre. Tenemos un techo, un abrigo y tenemos la bendición de Dios diario. Éxodo 23:25 dice: mas Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Sí ve lo hermoso que es recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones? Mire todos los beneficios que hay. Y siempre está hablando, te bendeciré, los que serviremos a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es fácil, aunque hay veces que se nos dificulta, pero si ponemos todo esto en las manos del Señor, todo se puede en la presencia de Él, todo se puede cuando depositamos nuestra confianza en el Señor. Dice: mas Jehová vuestro Dios serviréis. Mire cómo nos dice, tenemos que servirlo. Casi todo lo que hemos leído dice, el apóstol Pablo nos dice que tenemos que servirle. Serviréis y bendeciré tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Y eso sí lo tenemos seguro nosotros, que a nosotros esa es una de las bendiciones que hemos recibido del Señor, que hemos estado postrados en una cama, hemos estado delicados de salud. ¿Y qué hace Él? Toda enfermedad en medio de nosotros nos la quita. Imagínense, si siendo como siendo nosotros, nos ha quitado tantas enfermedades, tantas dolencias, tantos problemas. ¿Cómo será cuando le entreguemos todo el corazón de lleno como debe de ser? Como les dije, que así nosotros para ir a un trabajo arrastrando vamos, enfermo vamos, porque no queremos perder la bendición del dinero. ¿Cómo será si nosotros nos soltamos de todo eso que nos agobia y venimos a la presencia de Dios? Que el Señor dice: abriré las puertas de los cielos y te bendeciré. ¿Ah? ¿Qué es? Que dice: mas Jehová vuestro Dios serviréis. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Servirle al Señor
y Él bendecirá nuestro hogar, nuestras vidas, nuestras dolencias, todo. Hay tantas cosas para hablar del Señor, Amén. pero desafortunadamente el tiempo. Quisiéramos tener mucho tiempo porque a veces cuando el pastor nos está dando la enseñanza es tan bonita y uno quiere que como que termine, pero siempre como con el afán. Pero algún día Dios nos quita todo ese afán, toda esa angustia, todo eso, y vamos a tener más tiempo para poder hablar más de nuestro Señor, porque estas son bendiciones que Dios nos da y nosotros tenemos que compartirlas. ¿Cierto, pastor? Que las bendiciones que Dios le da a usted, usted con alegría y gozo la quiere compartir. Quiere que todos sean llenos de esa sabiduría y ese gran poder que le ha dado en la palabra de Dios. Entonces, cuando uno se mete así y encuentra, dice, hay tanta cosa, pero no nos va a dar, pero el Señor algún día nos da más tiempo. Estamos en Éxodo 23. Mateo 6:24. Servir a Dios es solo servir a Dios. Nos podemos amar perdón, servir a Dios no podemos amar a dos. Si amamos a uno, menospreciamos a otro. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, que es lo mismo que le estaba diciendo ahorita. Tenemos que dejarnos llevar de las ganancias monetarias del mundo y buscar más de la presencia de las riquezas de Dios. Porque si amamos a las riquezas del mundo, los trabajos que más nos dan, pero nos quitan la bendición de Dios, entonces es mejor escoger la presencia de Dios. Es mejor buscarla a Dios. Porque ¿de qué ganar el hombre todo el mundo y perdiere su alma? Amén. Aleluya. ¿De qué ganar en nosotros decir que tenemos el mejor trabajo? Que yo trabajo muy bueno y que es una bendición de Dios, pero no puedo ir a la iglesia. Eso no sirve de nada, porque vamos a amar más a las riquezas y vamos a descuidar de las bendiciones de Dios. Y cuando Dios empiece a quitar las bendiciones por nosotros ser atraídos por las cosas secundarias, hay peligro, hay problema ahí sí. Dice en Primera de Pedro 2:16, todo es el servicio a nuestro Señor Jesucristo, todo es el servicio a Dios. Dice Primera de Pedro 2:16, servir a Dios no para hacerlo malo, sino como siervos de Dios. ¿Qué es? Como libres, pero no como lo que tiene la libertad como pretexto para hacerlo malo, sino como siervos de Dios. ¿Sí? Qué hermosa es la palabra de nuestro Señor. Servir a Dios no para hacerlo malo, sino como siervos de Dios. Y lo más importante es ser como siervos de Dios, no para dejarnos llevar por las cosas malas. Lucas 12, 37 y 38. Servir a Dios es velar para recibirlo y poder sentarnos a la mesa con Él. Mire qué hermoso. Servir a Dios es velar para recibirlo y poder sentarnos en la mesa de Él. 12, 37 y 38. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Oiga, qué hermoso uno sentarse a la mesa del Señor. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, y si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Que el Señor nos encuentre esperando su venida. Que no nos vaya a encontrar dormidos y perdidos en otras cosas seculares, sino que estemos velando para podernos sentar en la mesa con Él. ¿Cómo será de lindo cuando estemos con Él? Que le diga a uno, buen siervo, en lo poquitico me serviste y en lo mucho te pondré. Que diga, venga, siéntate a mi mesa. Ay, eso será hermoso. Y seremos bienaventurados aquellos siervos. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo
en Salmo 101:6. Servir a Dios para andar en el camino de la perfección. Oiga, qué hermoso. Uno servirle al Señor para andar en la perfección, en un camino de perfección. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Oiga, qué hermoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, que somos nosotros. Todos somos los fieles de nuestro Señor Jesucristo. Para que estén conmigo. Oiga, qué hermoso es cuando estemos con Él. ¿Cómo será hermoso eso? El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No es que voy a andar hoy en el camino de la perfección y que mañana voy a... No, porque ayer caminé en la perfección y hoy no, no, es el que ande en el camino de la perfección. Este, dice el Señor, muy clarito, este me servirá. ¿Sí? Qué hermosa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Apocalipsis 22:3. Servir a Dios para no tener maldición. ¿Sí oye? Servir a Dios es hermoso para... Y no habrá más maldición, oiga, póngale cuidado, no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Ah? ¿Qué más gozo es eso? Vea, y no habrá más maldición. ¿Mm? Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella. ¿Quién más va a estar ahí? El trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Qué hermoso es eso, hermano. No escuchar estas palabras lo llenan a uno de gozo. Hebreos 9:14. Oiga, dice, servir a Dios limpiará nuestra conciencia de obras muertas. Ese es el privilegio de servirle a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, a nuestro Señor Jesús. Hebreos 9:14. Allá. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Se oye? Amén. Qué hermoso. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios? Mire cómo es de lindo, mire. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios. Ah, qué alegría es escuchar esas palabras. ¿Sí oye? Mas limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Démosle una alabanza a nuestro Señor. Gracias, Señor, por estas palabras tan hermosas que nos alienta a seguir en sus caminos. Primera de Timoteo 1:12. Primera de Timoteo 1:12. Servir a Dios porque nos fortaleció y nos puso en su ministerio. Qué hermoso. Servirle al Señor porque Él nos fortaleció y nos ha puesto aquí en este ministerio. Doy gracias al que me fortaleció, oiga. ¿Y quién es ese? A Cristo Jesús nuestro Señor. No hay otro. Ahí no dice otro. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. El Señor nos pone para que le sirvamos y lo adoremos y demos las bendiciones que Él nos ha dado a nuestro corazón, que nosotros hemos entendido y que es tan bonito compartirlo cuando la palabra es tan linda, tan clara. Y uno se llena de gozo y uno quiere rápido compartir eso antes de que le olvide, porque el enemigo le empieza a meter cositas en la mente a uno. Y uno ya no es capaz ni ve qué fue lo... Porque cuando uno está estudiando la palabra de Dios, Dios es tan bueno, el Señor es tan bueno que hasta dormido le da mensajes a uno. Es uno acostado durmiendo y uno va como escuchando la palabra de Dios y va uno escuchando mensajes y tan bonito cuando uno se le da alegría escuchar la palabra de Dios y que la estudia con esa alegría. Uno está dormido va la palabra de Dios y va como adquiriendo como más y uno es desesperado para levantarse para que no se le olvide lo que escuchó mientras dormía. Por último, ya no los demoro más.
Sofonías 3:9. Ese es porque nos fortaleció y nos puso tantas cosas lindas, pero bueno. Dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirva de común consentimiento. Digan, aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos, no es para que uno y el otro no, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Amén. Qué hermosa la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y les continúe bendiciendo, y tengan siempre en cuenta que Cristo los ama y que la venida de Él está muy cerca. Y no nos dejamos confundir de las palabras que nos traiga el adversario, sino que cuando escuchemos una palabra que no es la correcta, nos manda sacudiendo los pies y a continuar. A no dejarnos confundir del enemigo, porque el enemigo no nos quiere que seamos salvos, sino que nos perdamos. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a darnos salvación y vida eterna. Que el Señor les bendiga. Amén, amén, amén. Gloria a Jesús.